Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del Cyber Icon de Deloitte. Es un gusto poder contar con todos ustedes para esta sesión en una de las cuestiones que consideramos de mayor tendencia en estos últimos meses y que sin duda creemos que va a centrar la atención de muchas de las compañías en el ámbito de la ciberseguridad durante estos próximos meses, incluso próximos años, de una manera claramente creciente. Estamos hablando de la capacidad de las organizaciones de detectar amenazas en SAP mediante el uso de técnicas de ciberinteligencia, para lo cual tenemos el placer de contar con uno de nuestros colaboradores obviamente clave en todo esto, que es el propio SAP, ¿de acuerdo? La agenda que tenemos preparada para hoy, y esperamos que sea de su interés, es media horita en la cual voy a hacer una pequeña introducción sobre la perspectiva de Deloitte y nuestra opinión sobre el tema de riesgos de ciberseguridad en SAP Landscapes, para luego dar directamente paso a nuestros compañeros de SAP. Hoy tenemos el placer de contar con Blas Zubillaga, que es especialista en soluciones SAP GRC y ciberseguridad aquí en España, y posteriormente también con Gabriele Fiata, que es el responsable de toda la parte de ciberseguridad y de gestión de riesgos para todo EMEA. ¿De acuerdo? Finalmente reservaremos 5 o 10 minutitos, lo que nos dé tiempo, para preguntas y, por supuesto, encantados de daros nuestra mejor opinión. Así que, sin más, pasamos a comentaros cuál es nuestra visión. Comenzaremos ofreciéndoos las opiniones de las propias organizaciones alrededor de la seguridad de SAP. Sabemos que este es un tema que va evolucionando muy claramente, pero hemos querido traeros algunas de las opiniones basadas en estudios de analistas y también de algunos de nuestros colaboradores a través de encuestas sobre cómo se percibe la seguridad en el mundo SAP. Bien, hemos querido destacar algunos mensajes principales. Me gustaría comenzar por esa estadística que tienen ustedes abajo. El 64% de las implementaciones de RPs, ¿vale? Aquí es verdad que sin especificar SAP, ya sabemos la cuota de mercado que tiene SAP entre los RPs de mercado, de los últimos 24 meses han sufrido algún tipo de incidente de seguridad. Bien. Este es un dato nada desdeñable, sobre todo teniendo en cuenta el oscurantismo que hay alrededor de los incidentes de seguridad que las organizaciones sufren en sus RPs. ¿Bien? Entonces, claramente esto es una tendencia creciente y sin duda si repitiéramos la encuesta hoy, ¿vale? Porque esto es del año pasado, hace año y medio aproximadamente, veríamos que esa estadística tiende a ser incluso mayor. Observamos también que hay una preocupación creciente por las organizaciones a la hora de llevar sus datos, sus operaciones al cloud y cómo a la vez, al mismo tiempo, somos capaces de cumplir con los retos regulatorios y de compliance. Si preguntamos, no estoy hablando de los CIOs, sino también de negocio y al más alto nivel a los CEOs, esta es una cuestión que está entre las preocupaciones fundamentales a la hora de abordar un reto como el de llevar parte de las operaciones a cloud, siempre y cuando estén basadas en un entorno RP. ¿De acuerdo? Trataremos de daros algunas perspectivas alrededor de cuáles son los principales retos de seguridad alrededor de estos movimientos principales y por último destacar también la gran preocupación que hay en el mercado por la posible interrupción de operaciones en este tipo de infraestructuras que soportan realmente toda la operativa de negocio y fundamental de las empresas. Bien. Con todas estas opiniones claramente observamos una tendencia al alza en el grado de interés que tienen las áreas de seguridad de las organizaciones para monitorizar las amenazas que hay en el ecosistema SAP. ¿De acuerdo? Para ello hemos traído en la siguiente diapositiva un poco los principales mensajes o causas por las cuales desde Deloitte pensamos que claramente hay que apostar desde las áreas de seguridad por una monitorización proactiva de estas amenazas. Aquí presentamos un abanico de las 5 principales causas que a nuestro modo de entender son las que justifican la necesidad de empezar a poner foco en SAP. Es verdad que normalmente las áreas de seguridad han estado un poco ciegos alrededor de la seguridad de SAP, delegando en muchas ocasiones la llevanza de estos temas en los propios equipos administradores de IT o de tecnología y de negocio de los clientes, pero al final lo que estamos viendo es que los datos de más valor cada vez están en estas aplicaciones que SAP pone a disposición de las entidades. La gama de aplicaciones y de funcionalidades que SAP cada vez está
extendiendo a sus clientes es mayor y, por tanto, el valor de esos datos son mayores. Esto hace que esos datos sean más atractivos para los hackers, ¿vale? Para un ataque malicioso. A la vez, estas nuevas funcionalidades implican que SAP se está abriendo, ¿vale? Obviamente, esto va de la mano con una mayor vulnerabilidad, ¿vale? Digamos que la superficie de ataque posible para los hackers, para los agentes maliciosos, es cada vez mayor. Entonces, esto es algo que hay que vigilar claramente. Otro punto que tendremos ocasión de ver en la siguiente diapositiva es el nivel de vulnerabilidades que SAP está percibiendo en sus soluciones, ¿vale? En esta estadística que veis aquí, esta pequeña gráfica de elaboración interna, pretendemos ilustrar que las vulnerabilidades existentes en SAP, que tanto SAP publica a través de sus notas de seguridad como los propios clientes y el ecosistema en general de SAP, es cada vez mayor, ¿vale? Y además mayor no solo en número de vulnerabilidades, sino también en el grado de severidad de las mismas, ¿vale? Por ejemplo, como punto hito que tenemos ahí en 2019, la vulnerabilidad TNK Blaze fue realmente crítica y obligó a todas las organizaciones a revisar su política de aplicación de parches de seguridad, ¿vale? Y luego en general detectamos, pues, como es notorio, una cierta falta de cultura a la hora de abordar la seguridad de SAP. ¿Por qué es esto? Pues porque tradicionalmente el mundo de la seguridad de SAP se ha centrado mucho en la gestión de usuarios, controles de acceso y roles, junto con una parametrización, digamos que básica, de la plataforma en sí misma. Ahora mismo, como podremos ver en la siguiente diapositiva, SAP ha publicado su mapa de operaciones seguras, lo podréis ver ahí en la parte izquierda de la diapositiva, en la cual se establece qué componentes de seguridad hay que controlar, ¿vale? Desde Deloitte creemos que hemos expuesto por qué es importante empezar a controlar con mayor formalidad una serie de cuestiones de seguridad. Aquí se exponen con claridad cuáles son. No lo decimos desde Deloitte, lo dice el propio SAP. ¿Bien? Como decía anteriormente, los aspectos de gestión de usuarios han sido importantes y seguirán siendo importantes, pero como veis ahora, toda esta capa de abajo del entorno y de los sistemas cobra mucha relevancia, ¿vale? Precisamente por ese propósito de apertura y de conexión que tiene con otros sistemas legacy, con proveedores, con colaboradores. Se abre el propio SAP a la posibilidad de que los clientes interactúen con la compañía a través de las soluciones SAP, etc. ¿Vale? Entonces, esto nos da un mapa muy claro del conjunto de cuestiones en las que poner foco, y sin embargo encontramos una serie de retos o dificultades tradicionales en la forma que se han gestionado los temas de seguridad de SAP. Para empezar, por la responsabilidad. Bien, como antes también comentaba, no siempre el ámbito de seguridad de la información se ha ocupado de una forma muy directa de los temas de seguridad de SAP, sino que muchas veces ha sido delegada por el grado de especialización que hay que tener en el conocimiento de la propia tecnología SAP. Se ha delegado en los equipos de tecnología, incluso de los clientes, en la parte de administración de los accesos. ¿Bien? Entonces esto supone un pequeño hándicap que tendremos que ir acercando, ¿vale? Los mundos expertos en SAP y los mundos expertos en la gestión de seguridad. Por eso terminamos con una reflexión sobre qué capacidades y recursos hace falta realmente para gestionar la seguridad en SAP. Y bueno, nuestra conclusión es que hace falta una combinación de ambos. Creemos realmente que no es posible a corto plazo que los equipos de seguridad de la información de las entidades puedan responder de forma autónoma al reto de gestionar la seguridad de SAP, al igual que tampoco pensamos que los equipos de administración de SAP tengan las capacidades y los conocimientos por su grado de experiencia en la gestión de los temas de seguridad, ¿vale? Como para hacerse cargo de todo esto. Entonces, veremos un mundo de transición paulatino, en la cual se irán acercando hasta que la organización de seguridad pueda asumir de una forma un poco más autónoma todos estos aspectos. En la presentación de hoy, y ya doy paso a Blas, nos vamos a centrar en una de estas piececitas que nos resulta fundamental, que es tener la capacidad de monitorización sobre los ataques que hay, sobre la actividad maliciosa y tener capacidad de reacción. La monitorización de las amenazas de SAP, para lo cual SAP nos va a presentar una solución específica que se llama SAP Enterprise Threat Detection, que nos parece absolutamente novedosa, a pesar de ya llevar unos años en el mercado. Están reforzando capacidades y creemos que es muy interesante que conozcáis. Así que sin más, Blas, adelante. Muchas gracias, Pablo.
Es un gusto y un placer, como siempre, compartir escenario con vosotros. Buenos días a todos. Y sí, continuando con el mensaje que nos ha dado Pablo, creo que en la actualidad tener una estrategia de seguridad con una solución puntual que solamente se enfoca en la infraestructura ya no es suficiente. Los ataques en la actualidad son multidimensionales, de varias etapas, y van cambiando constantemente. Es por eso que son difíciles de detectar. Estos ataques aprovechan diferentes vectores. Generalmente no es un evento aislado, pueden atacar en diferentes frentes, puede ser a nivel de datos, puede ser a nivel de usuarios, interfaz, etc. Hay muchas maneras en que lo pueden hacer. Por eso es necesario adaptar un enfoque nuevo, un enfoque holístico en el que no solamente protejamos la plataforma, sino que aseguremos todos los puntos de entrada a nuestros activos más importantes en la organización, que son las aplicaciones, nuestro ERP. Hemos visto que los casos en los ataques, la información más cotizada está en la lista de nuestros clientes, sus identidades, por ejemplo, datos de contacto, datos bancarios, etc. También son muy cotizados todos los datos privados o confidenciales, como planes estratégicos, información financiera, patentes, etc. Entonces, debemos asegurarnos que toda esta información es protegida. Por la importancia y el valor que tiene esta información, los hackers se han dado cuenta de ello y los eventos, los ataques son más comunes cada vez, son más frecuentes. En muchas ocasiones se explota el factor humano, se pasan todos los controles de seguridad de una manera que parece legítima y, bueno, eso hace que sea difícil detectarlos. Entonces, un hacker, por medio de varias técnicas, nos va a poder accesar a nuestros entornos. No cabe duda que en la actualidad los modelos de negocio se apoyan mucho en tecnologías. Esto crea muchas oportunidades, pero al mismo tiempo conlleva retos de seguridad. ¿Por qué? Porque los entornos, igualmente la tecnología nos trae retos como altos volúmenes de transacciones procesados en tiempo real, en diferentes plataformas, en diferentes ambientes, y esto, pues bueno, hace que no podamos gestionar manualmente todas estas actividades. Tradicionalmente, los equipos de seguridad se enfocan mucho en la infraestructura, pero todavía hay mucho espacio en el que tenemos que explorar a nivel de aplicativo. Los ERPs, pues bueno, como decía, son sistemas ya más avanzados y para eso tenemos que utilizar tecnologías avanzadas para contraatacar a los hackers. Tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, analítica predictiva, nos van a permitir estar a la par y adaptarnos a este mundo cambiante. La inteligencia artificial nos va a permitir establecer reglas de monitorización de no solamente de eventos puntuales, sino nos va a permitir estar evaluando eventos correlacionados. Entonces, vamos a poder disminuir el número de falsos positivos y enfocarnos en esos eventos que nos van a crear valor y vamos a poder detener. En el aspecto de tener una analítica predictiva, pues también vamos a tener dashboards, informes, alertas que nos van a mostrar el estado actual de nuestra organización y a partir de ahí vamos a tener la decisión informada de qué áreas requieren más atención. Y como decía, los ataques son dinámicos, de manera que con el uso de Machine Learning nosotros vamos a poder conocer y aprender las nuevas técnicas, los nuevos patrones y adaptarnos a este mundo cambiante. Entonces, es importante mencionar que los métodos actuales manuales no serán suficientes. Necesitamos una tecnología de último punto. Los ataques que vemos actualmente utilizan técnicas muy sutiles. Los hackers son súper inteligentes y nosotros tenemos que empezar a pensar como los hackers. Entonces, usan técnicas como es la ingeniería social, utilizan técnicas que van a atacar a nuestros empleados, no van a usar
técnicas muy sofisticadas en este aspecto, pero por medio de ataques como el phishing, que es uno de los más comunes, el envío de un correo que parece ser legítimo, pero que tiene cierta actividad maliciosa dentro de este correo. Lo que buscan es obtener información, por ejemplo, la contraseña de un usuario, y así poder acceder a los sistemas. Ahora, estos no son, de nuevo, no son eventos aislados. Generalmente los ataques son eventos que siguen una línea en el tiempo. Un ejemplo, un usuario, John Smith, que es contratado en enero de 2020 como gestor de cuentas por pagar, y este usuario recibe los roles siguiendo el proceso de recursos humanos de manera legítima para autorizar y procesar pagos. En junio de 2020, John recibe un correo que parece un correo inocente, un correo que puede ser una plataforma como el iTunes, Spotify, de esas plataformas que nosotros conocemos, o incluso puede ser algún correo que parezca legítimo de la organización. Y ese correo le pide que actualice su contraseña. El hacker, John, sin darse cuenta y a pesar de tener todo asegurado, hace este cambio y el hacker obtiene la contraseña. Ahí es cuando estos usuarios van a poder acceder a todo nuestro sistema, en este caso un sistema ERP, y bueno, aquí hacemos el énfasis de que los sistemas no es que sean inseguros, sino es que, hay técnicas para darle la vuelta a esos controles. Entonces, una vez que el usuario entra o el hacker entra a nuestro sistema, va a poder cambiar información como datos maestros, va a poder procesar transacciones e incluso implementar un malware para así bloquear nuestros sistemas y solicitar o exigir un ransomware. Entonces, es importante tener una estrategia en que podamos correlacionar todos estos eventos y así poder detectarlos a tiempo. Con nuestra herramienta SAP Enterprise Threat Detection tenemos una serie de reglas. Es una plataforma, pero la lógica funciona por medio de reglas que integran esas funcionalidades de inteligencia artificial, machine learning y analítica predictiva. Y tenemos como ejemplo reglas para detectar y evitar o reducir al máximo ataques de denegación de servicio, por ejemplo. Son ataques comunes que muchas de las grandes marcas han sufrido y tenemos esta regla para detectar eventos que suceden en diferentes partes de nuestro entorno y al correlacionarlos vamos a identificar. De la misma manera tenemos reglas como ejemplo para detectar el uso de APIs que no son de parte de nuestro entorno. Entonces, si el sistema detecta que es un API que está siendo ejecutada o que está haciendo una llamada fuera de los puntos de confianza, pues bueno, también tenemos una detección. En muchos de los casos de estas reglas utilizamos los logs, utilizamos todo ese rastreo o traza de actividades y las correlacionamos para así en conjunto detectar que son actividades anómalas. Entonces, el Read Access Logging es un ejemplo de ello. Tenemos diferentes actividades que son registradas y por medio de esta regla vamos a poder detectar alertas. De la misma manera podemos tener algunas reglas para conectores y otra área es podemos detectar patrones de los usuarios, comportamiento de qué es lo que están haciendo. Podemos nosotros, por medio de Machine Learning, ver cómo nuestros empleados llevan a cabo transacciones y si vemos un patrón que sale o está fuera de este umbral, pues bueno, es como vamos a detectar comportamientos inusuales. O detectar descarga o copia de datos que son confidenciales que no deberían hacer. Entonces, este es un buen punto de partida para vuestra estrategia. Tenemos estas reglas y, bueno, se podrán ir adaptando a vuestro entorno. Para que vosotros podáis ver cómo funciona nuestra herramienta, paso el micrófono a nuestro colega Gabs para que nos muestre el Digital Boardroom de Enterprise Threat Detection. Gabs, todo tuyo. Gracias, Blas, y hola a todos. Lo que voy a mostrar ahora es nuestro dashboard de seguridad que está basado en soluciones como SAP Enterprise Threat Detection, que es la solución principal, pero también hay otras soluciones, decimos optional, que se pueden poner para, por ejemplo,
estimar o cuantificar el impacto de un ataque de seguridad a la empresa y al negocio. Lo que podemos hacer, claro, poner una cronología más corta si queremos mirar a un periodo de tiempo y focalizarnos en un periodo de tiempo más reciente. Aquí tengo 10 semanas, por ejemplo, y lo que podemos ver directamente es el sistema o el país que tiene un riesgo más alto al punto de vista de la empresa. Aquí es la España. Y aquí podemos añadir, si tenemos, por ejemplo, una reunión con nuestros ejecutivos de la empresa, informaciones que normalmente ellos necesitan para cuantificar el impacto, especialmente porque hablan un lenguaje bastante diferente de los equipos de cybersecurity, de seguridad. Aquí podemos también ayudar a ellos con gráficos que son bastante fácil de leer. Aquí puedo ver directamente cómo tengo dos dimensiones, país y tipo de riesgo, y aquí veo el impacto de una acción sospechosa en el sistema o de un ataque en diferentes áreas de la empresa de riesgo. Aquí también puedo añadir, si quiero, otro, por ejemplo, un risk owner, que van a darnos directamente, utilizando tal vez un Marimeco, que con 3 dimensiones es un gráfico bastante bueno, que nos da directamente la parte en donde nos tenemos que focalizar, que en este caso, por el país España, es Failure to Meet Data Privacy Regulation, GDPR, por ejemplo. El risk owner es OC Vega. Entonces, con menos de un minuto podemos directamente ver o dar información, más visibilidad a los ejecutivos para tomar decisiones. Lo que podemos hacer también es ir más cercano o acercarnos un poco al equipo de seguridad. Entonces, aquí, si soy por ejemplo, un Chief Information Security Officer, un CISO, lo que puedo ver es tener una visibilidad total de mi estado de seguridad. Entonces, lo que está haciendo el equipo. El verde son las cosas que ya se han hecho, el amarillo es lo que se están haciendo ahora, y el rojo, que en este caso se ve bastante crítico, son todas las alertas que todavía se tienen que ver. Entonces, aquí estamos simulando un caso bastante extremo que sí parece ser un ataque al sistema y a la empresa. Y aquí, claro, vemos más informaciones que nos ayuda a comprender el estado. Ahora no es tan crítico porque, claro, los datos están mascarados con una solución, pero sí que se podría poner más crítico si no miramos el ataque con detalles y tomamos acciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mirando al Containment Strategy, donde podemos directamente ver cómo los alertas se han correlado entre ellas y también mirar a la cronología del ataque. Entonces se ve que empezó en enero el ataque. Aquí se puede ver ya que unos sistemas nos daban unas alarmas y lo que ha hecho nuestro sistema de SAP Enterprise Threat Detection es poner y correlar todas estas alarmas juntas para darnos una visión total del ataque. Aquí se ve que el usuario se fue de un sistema de desarrollo a un sistema de test y finalmente a un sistema de producción. Entonces se fue utilizando un ataque que es bastante común, que es un ataque donde se utiliza un sistema menos seguro, que normalmente es un sistema de desarrollo, para ir hasta el sistema de producción con conexiones internas. ¿Cómo fue posible esto? Es algo que podemos ver directamente con el overall security status by system. Aquí podemos ver el estado de vulnerabilidad de los sistemas y podemos seleccionar lo que nos interesa. O sea, lo que hemos acabado de ver fueron un sistema de SAP, de desarrollo, producción y test. Y aquí vemos, por ejemplo, que lo de development, de desarrollo y de test son sistemas que son bastante rojos, tienen muchos problemas de configuraciones. Y claro, si seleccionamos las configuraciones, directamente podemos ver el gap de la configuración, entonces lo que tiene que cambiarse porque no es correcto. Y aquí vemos que ya hemos tenido un ataque porque esta configuración no era correcta. Y podemos siguiendo añadir configuraciones para estudiar cómo el hacker ha utilizado estas vulnerabilidades para hacer el ataque.
Lo más crítico que veo aquí es que en mi sistema de producción tengo un hot news que no se ha implementado. Un hot news es algo que en SAP es muy importante porque si no se implementa, como decía Pablo antes, con el 10K Blaze, por ejemplo, puede poner en una situación muy crítica la empresa. Lo que puedo hacer directamente de mi dashboard es hacer un remediation. Puedo directamente conectarme en mi sistema de remediation, en este caso SAP Focus Run, donde puedo hacer un número de acciones. Puedo implementar esta node, cambiar configuración o asignar, por ejemplo, alerta a otra persona enviando un mail. Está clarísimo, Gabs. Yo creo que ejemplifica súper bien las capacidades que SAP pone a disposición de sus clientes para monitorizar la seguridad en la capa de aplicativo, que muy bien explicaba antes Blas. A diferencia de los sistemas de monitorización tradicionales o para otras tecnologías, más en la capa de infraestructura, en este caso para monitorizar la actividad sospechosa dentro de las aplicaciones de SAP, esta es la suite de soluciones que permiten monitorizar, configurar alertas, activamente tomar decisiones y además poder hacer análisis forense de todo lo que ha ocurrido. Correcto. Muchas gracias, Gabs. Muy interesante lo que podemos hacer ahora con Enterprise Detection. Y antes de pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas, solamente me queda deciros que podemos acompañaros en vuestro viaje, en ampliar el alcance de vuestra estrategia de ciberseguridad al lado de aplicativo. En colaboración con Deloitte, SAP, tenemos diferentes sesiones que podemos tener con vosotros. Una sesión de Discovery para ver el estado actual, ampliar ese alcance y, bueno, si les podemos mostrar una demo, mostrar las funcionalidades en más detalle y si vemos que encaja en vuestro entorno, pues podríamos hacer lo que llamamos un One Day Experience, que es una prueba de concepto en vuestro entorno. Muchas gracias por vuestro tiempo y dejo los contactos si necesitáis o tenéis alguna pregunta. Gracias.